Antes que nada, pues bienvenidos todos, bienvenidos los que están conectados por Facebook y en nuestra plataforma de Zoom. Morris, muchísimas gracias. Esta noche la verdad es que tenemos con nosotros a un gran personaje de la vida real, uno de los más grandes productores de teatro, el señor Morris Gilbert. Para mí es un placer poder entrevistarte. Me da muchísimo gusto, Anita, de verdad, no te imaginas cuánto en estos momentos que estamos tan alejados todos y tan anormalmente aislados, podernos conectar, aunque sea así electrónicamente, claro. Es un placer y me emociona muchísimo. Claro, muchísimas gracias, de verdad. Pues empecemos con esta plática entre amigos. Morris, quiero saber, quiero que nos cuentes, por favor, antes que nada, ¿quién es Morris Gilbert? El ser humano, el productor, ¿cómo decides ser productor? ¿Cómo llegas a esto? Empecemos por ahí, Morris. Mira, yo soy un cuate que nació para hacer teatro. En realidad creo que la primera palabra que debo haber dicho, a lo mejor antes que papá o mamá, fue teatro. Siempre lo tuve en la sangre, es algo que estaba ya en mi DNA sin lugar a dudas, y es para lo que he vivido, por lo que he vivido y de lo que he vivido, por el teatro y para el teatro, toda mi vida, absolutamente toda. Nunca quise hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, ni quiero hacer otra cosa. Entonces, en estos momentos tan peculiares de la historia de la humanidad, pues me siento como perro sin dueño, porque podemos hacer todo menos teatro, que es trágico, obviamente, y al mismo tiempo poniéndole al mal tiempo buena cara y tratando de reinventarnos y de comprender lo que está sucediendo, ponerlo en un contexto histórico mío, de la vida, de la humanidad, para tratar de entender y a partir de ahí ver qué vamos a hacer. Claro. Morris, cuéntanos un poquito, a partir de que tú ya eres productor, ¿cómo eliges los contenidos, las obras de teatro, la música, el elenco? ¿Cómo llegan a eso? Mira, yo he intentado, vamos a empezar por las obras. Como llevo 45 años produciendo teatro, he producido más de 120 títulos. A mí me da mucha risa cuando veo a colegas o a gente de teatro que dicen, he producido 1,200 obras. Pues digo, ¿serán obras cortas de 15 minutos o de temporadas de 3 días? Porque yo en 45 años he producido 120 títulos, pero debo decir con mucho orgullo que muchas de esas obras han vivido por años y años, lo cual en este país nuestro es una proeza ya de entrada. Y desde luego no es por negocio, porque el negocio viene después, es por amor al teatro. Y a lo largo de estos 45 años y de esas 120 distintas producciones, he pasado por todas las formas científicas de predecir qué le va a gustar o no al público, ya tanto yo como mis socios, con la gente que he trabajado a lo largo de todos estos años, y concluí que la forma científica de elegir un título es cuando a ti te late. Esa es la forma científica. Late de latir aquí en el corazón. Si te late, esperas que le lata a otros también, y por lo tanto quieres contar esa historia que de alguna forma te cautivó, con la que conectaste emotivamente, emocionalmente, intelectualmente, la razón que haya sido, y aspiras a encontrar a suficiente gente a la que esa historia le parezca lo suficientemente interesante para que una temporada pueda vivir. Después de eso viene obviamente la elección de los repartos, que no hay una fórmula. Desde luego no existe una fórmula, depende del género, depende si es una obra de texto, depende si es un musical. Hay muchas formas de elegir repartos. En el caso de los musicales siempre lo hemos hecho, como es de sobra conocido, a base de audiciones, donde siempre elegiremos y hemos elegido al mejor actor. Y me uní a OCESA hace 23 años que estoy con OCESA, lo cual quiere decir que durante 22 años fui un productor independiente que me rascaba con mis propias uñas. Tuve muchos socios a lo largo de esos 22 años en distintas etapas. Siempre me ha gustado trabajar con otras personas. Algunas sociedades fueron más exitosas, otras menos, pero durante 22 años produje muchísimas obras desde mi orilla,
Yo estaba muy cansado en aquel entonces porque el teatro en México siempre fue muy difícil y soñaba con hacer Los Miserables, precisamente. Entre los grandes títulos, mi anhelo era hacer Los Miserables y no encontraba una empresa con la fuerza y la valentía necesaria para poder aventarse semejante tirito. Y te voy a confesar una cosa, yo había decidido irme del teatro. Había dicho, bueno, ya hice todo lo que iba a hacer, ya traté todo lo que iba a tratar, no puedo hacer los grandes musicales. Obvio, yo no tenía ni el dinero, ni los recursos, ni todo lo que se necesita para semejante osadía. Y en aquel momento, Ocesa empezó a cobrar fuerza en el mundo de los conciertos y decidieron que querían entrar al mundo del teatro y me buscaron a mí. Se documentaron de quién hacía teatro en México, se acercaron a mí para invitarme a unirme. Fui muy escéptico, debo de confesarte, yo venía de varias decepciones porque había intentado levantar proyectos grandes con asociaciones, con Televisa, que era la empresa fuerte en aquel entonces, y algún otro par de empresas, y todo había fracasado, no había habido un eco necesario, y entonces había decidido dejar el teatro y dedicarme a otra cosa. Cuando llegó Cesta, se acercaron a mí a conversar, no les creí, esa es la verdad. Fui muy escéptico porque venía de decepciones amorosas, como yo les digo, y entonces parecía que me daba a desear, pero era porque ya no creía en nada, estaba muy decepcionado en ese momento. Al par de meses me di cuenta que eran de a de veras, que iba en serio el asunto, y entonces ya muerto de la risa, ya nos habíamos conocido, ya éramos amigos, ya sabemos quién era quién, y ya entré totalmente al trato con Ocesa, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, por supuesto, y de entonces para acá, los últimos 23 años, hemos hecho 24 musicales, los más grandes del mundo, los más importantes, pero al mismo tiempo yo nunca he dejado de hacer mis obras de cámara, mis obras de texto, porque para mí, que no es normal en los productores de teatro, normalmente o los productores o hacen musicales o hacen texto. Yo siempre estuve enamorado de los dos géneros, de los dos lenguajes, y nunca he dejado de hacer ni uno ni el otro. No era o uno u otro, siempre insistí en hacer las dos cosas. Entonces, por eso se suman tantos títulos a lo largo de estos años y he podido darme el lujo de hacer grandes producciones y pequeñas producciones simultáneamente. Pues qué bueno que te buscaron porque hubiera sido una gran pérdida no tenerte. Ahora, Morris, ¿cómo se profesionaliza todo tu equipo? Porque este equipo de Ocesa contigo, pues con toda la gente que tú tienes, es un gran equipo profesional que logra producciones increíbles, tanto de sonido como de iluminación, como de efectos especiales. Esto no se logra desde el principio, me imagino que poco a poco fueron como profesionalizándose, empezando. Fue algo muy consciente. Desde el primer momento cuando nos reunimos en aquel entonces, hablamos de la profesionalización del teatro. El teatro, en México se ha hecho teatro toda la vida, por supuesto, incluso comedia musical. Hay una gran tradición antes de nosotros. De ninguna manera fuimos ni los primeros ni los únicos, pero sí luchamos por la profesionalización, de llevarlo a un nivel óptimo en el aspecto técnico y en el aspecto artístico. Por eso las audiciones fueron siempre tan importantes, para elegir a la gente realmente talentosa, y mucha gente hasta el día de hoy lo sigue dudando. Y te voy a decir por qué. Es muy complejo, pero somos una sociedad muy corrupta, desafortunadamente. Entonces a la gente todavía al día de hoy le cuesta trabajo creer que alguien podía ganar su papel estelar en una producción nuestra, porque entraba a un salón de ensayos y lo demostraba con su talento que era la gente indicada. Pero bueno, las pruebas me remito, de nuestras filas han salido cualquier cantidad de gente importantísima que hoy es estrella mundial, incluso en la televisión, en el cine, en el teatro, y es porque recibieron la oportunidad que necesitaban recibir, porque nuestro criterio siempre fue elegir al talento, más que nada por encima de cualquier otra cosa. En algún momento a lo largo de las producciones logramos tener a estrellas importantes de la televisión, pero lo que la gente cree es que los contratábamos porque eran figuras importantes de la televisión y no podían concebir que era al revés, que era la persona idónea para ese papel porque tenía el talento, la preparación, la disposición y además
eran estrellas importantes de la televisión, cosa que claro que nos convenía, porque comercialmente nos convenía, pero nunca fue primero el criterio, la fama o lo que nos pudiera aportar alguien en ese sentido, sino el talento. Primero que nada el talento y antes que nada el talento, y después todo lo demás. Y los resultados saltan a la vista. Claro, sí, ese es un punto muy importante el que tocas, porque sí he visto muchísimas audiciones en donde la lanzan y que llegue ahora sí el que sabe y el que puede estar, y no por el físico o por el reconocimiento de la televisión, como dices. Sí, eso es muy Exacto, cierto. exacto. Morris, ¿cómo llegan a estas grandes empresas en donde se tienen que pedir los derechos de autor para estos éxitos musicales mundiales que tú presentas en México? Porque eso Mira, no debe de ser fácil. no, tiene que ver con un contacto personal. Estas cosas, bueno, hoy en día el contacto personal está cancelado hasta nuevo aviso, pero pues hubo que subirse a muchos aviones, viajar a conocer mucha gente, tocar muchas puertas. Esto no es un área que haya desarrollado yo personalmente, porque en realidad yo me he encargado ya cuando las cosas ya estaban más cocinadas y listas para meterse al horno, pero también participé a lo largo de los años en muchos de estos contactos personales. Puedo decirte con mucho gusto que hoy nos hablamos de tú con los productores más importantes del mundo entero, nos conocen, nos aprecian. La verdad del asunto es que logramos construir un muy buen nombre para el teatro mexicano a nivel mundial, porque saben quiénes somos y saben lo bien que hacemos las cosas, y eso pues es un gran privilegio del cual me puedo vanagloriar, la verdad, porque lo hemos hecho muy bien, esa es la verdad. Sí, claro, me queda clarísimo. Y bueno, la verdad es que yo te quiero preguntar algo también muy importante, porque a veces tantos aplausos hacen que el ego suba. ¿Cómo se maneja esto en un trabajo como el tuyo, en donde los aplausos son enormes y donde uno, pues, que te conoce un poquito y sabe que eres una persona humilde antes que todo, ¿cómo manejas esa parte del ego? Yo creo que el ego es muy mal consejero, Anita, la verdad. Creo que es muy seductor y te puede marear muy rápidamente. En el fondo no significa absolutamente nada. Uno es lo que es por lo que es, no por lo que los demás perciban o dejen de percibir. Yo nunca he trabajado para los demás o por lo que los demás piensen o dejen de pensar o perciban o dejen de percibir. Me interesa mi satisfacción personal, que viene del hecho de poder hacer teatro, de poder contar esas historias, de poder comunicar con el público emotivamente, emocionalmente, de trascender. Y si eso se transforma en fama o en, no sé, a mí me recuerdo mucho, muchas veces, por ejemplo, entrando a un restaurante y diciendo, ¿por qué me estarán viendo desde esa mesa? ¿Qué tengo? Tengo chueca la camisa. Y después digo, es por el teatro. Pero yo me costaba trabajo ni siquiera conectarlo porque nunca he tenido esa necesidad, afortunadamente. He podido manejarlo con mucha cordura y creo que eso me ha ayudado a tener una carrera tan longeva. No me importa, ni el ego ni la vanidad van conmigo, no son parte de mi ser. Claro que se siente muy bonito que te reconozcan y que te aplaudan y que te premien. Claro que se siente muy bonito, pero eso es como consecuencia de, no puede ser la meta y no puedes vivir para ello, porque me parece que es una vida vacía e infeliz. Claro, claro, Morris. Dime una cosa, yo creo que también el éxito de todo esto es que has sabido, como tú dices, no haces solamente los musicales que son maravillosos, sino que haces todo tipo de teatro, tanto de teatro de género y en cualquier teatro. Eso también es una labor súper importante y difícil, ¿no? Porque pues no cualquier obra puede estar en cualquier teatro y no cualquier producción puede estar en cualquier teatro. No, es muy complejo, todo tienes que encontrar el lugar adecuado, el espacio adecuado y el tiempo adecuado. Mira, me viene a la mente Monólogos de la Vagina, por ejemplo, que es una obra que ha sido tan importante para la cultura en México, para la desmistificación del sexo incluso, que hizo época en su momento y que me costó muchísimo trabajo encontrarle un espacio,
porque cuando decidí montar esa obra, ¿a dónde montabas los monólogos de la vagina? ¿Cuál era su hogar natural? No existía, había que inventarlo. Y entonces me río porque terminó siendo la Sala Chopin, que yo conocía por la Condesa y por los rumbos de paisano, ¿no? De niño, y dije, la tengo que montar ahí, y resulta que el dueño de la Sala Chopin era del Opus Dei. Y entonces tú imagínate lo que era montar una obra que se llamaba Los monólogos de la vagina, no, sí, uf, en un teatro del Opus Dei. sí, Y no, dije, no, voy a convencer a este señor de la importancia y de la necesidad de hacerlo. Y me lo compró completito. wow. Y lo logré, y ahí estuvimos 10 años con la Sí, temporada. claro, pero esa fue una obra en donde hubo como una duda, ¿no? Un poco de si ponerla o no. No sé si tuya, porque tú estabas seguro, pero con tu equipo y demás, no sé si al Mira, 100% todos estaban no, tan, no, tan seguros como tú. la gente de Ocesa no creía en monólogos de la vagina, porque Okay. la hicimos juntos y no creían en lo más mínimo, pensaban que estaba yo chiflado, apostaban al fracaso. La hicieron porque yo insistí muchísimo y entraron en sociedad conmigo, porque hay obras que hemos hecho en sociedad, esa fue en sociedad, y luego yo decía, chino, ojalá no hubieran entrado, porque el éxito fue tan clamoroso que claro, hubiera sido mejor que hubiera sido nada más mío, pero sí, finalmente Ocesa entró en esa sociedad, y después nos reíamos mucho de qué impredecible es el teatro, porque el único que estaba seguro del éxito que iba a tener esa obra en México era yo, y no me equivoqué, gracias a Dios. Pero claro que cuando lo cuentas a toro pasado es muy fácil, pero Claro, cuando lo vives y claro, sucede, no es tan fácil realmente, ¿no? claro. ¿Qué te lleva a ti a escoger una obra, Morris? O ya sea Eso musical, ya sea cualquier tipo de obra. yo lo definiría, para ponerlo en algo muy específico, una conexión emotiva. Yo tengo que poder conectar con la obra. Me tiene que decir algo que me importe a mí y que me importe decírselo a los demás. Si logro conectar emotivamente, la quiero hacer seguro. Y que me pasa casi en la mayoría de las obras. También hay obras que quiero hacer porque me divierten, porque me parecen ejercicios de comicidad o de diversión en los que vale la pena meterse, porque no todo tiene que ser serio o Claro, trascendente. Por claro. eso es que he hecho todos los géneros imaginables, precisamente, por poder jugar con los diversos géneros, y nunca me ha gustado encasillarme como productor, ni en un género ni en otro, sino hecho de todo. Por eso, si tú ves, mis títulos son eclécticos al 1000%, de todo, absolutamente todo. Sí, y eso con tu gente no ha habido problema, o sea, finalmente se hace. Perdón, perdón. Se hace, finalmente se hace porque a ti te late como gente de teatro, o sea, sientes esa necesidad de hacerla porque algo te está llamando. Sí, y la mayoría de las veces debes de saber, las obras fracasan. La gente piensa que el negocio del teatro es éxito y glamour y que vivimos entre festejos y champán. No hay nada más alejado de la realidad. Es una carrera dificilísima. La mayoría de las obras no funcionan. Yo puedo decir que no he tenido fracasos artísticos nunca en mi vida, pero fracasos comerciales, uy, mejor ni te cuento. La mayoría de las obras no recuperan su inversión, La son mayoría. comercialmente fracasos, y son poquitas las que son éxito que te dan para pagar todos los fracasos, ¿no? Claro, sí, no, me imagino. Y uno piensa que pues el teatro no es muy accesible económicamente para todo mundo, digamos, y a veces cuando uno ve los teatros llenos, estas magnas producciones, dice uno, uff, pues los productores se están haciendo millonarios. Y no es así porque no saben lo que cuesta una producción de estas, ¿cierto? Ayer vi una película maravillosa que acabo ahora de descubrir y recién, Cyrano de Bergerac, que habla precisamente de la profesión de producir teatro. Y hay una escena muy cómica donde entran y le dicen al actor, oye, qué bien les va, el teatro está lleno a reventar, qué bien, qué felicidad. Y le contesta, si supieras que la mayoría son cortesías. Y yo nomás solté la carcajada, porque nosotros tenemos que hacer que siempre huela éxito lo que hacemos. Nosotros no podemos, en el mundo del show business, del teatro, ir por la vida, ay, me va muy mal, qué mal están las cosas. Yo Claro, siempre tengo que proyectar una imagen, obviamente, de éxito,
Por supuesto. pero la gente no sabe lo que sufrimos. Hay un problema con la percepción, la gente percibe que el teatro es caro y es una percepción totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Hay cosas mucho más caras y mucho más inútiles y que la gente consume a raudales y no se dan cuenta que el teatro realmente, una función de teatro, está trabajando ahí 50 o 100 o 200 personas para que esa función suceda. Entonces, en realidad lo que está recibiendo es una gran ganga, pero desgraciadamente estamos catalogados como teatro, como caro, y cuesta mucho trabajo cambiar el imaginario popular. Y esto es una lástima, la verdad. Sí, sobre todo en México, ¿no? Porque en Estados Unidos o demás, pues tú vas a una obra que en México te puede costar 1,000 pesos, poniéndole un número, y en Estados Unidos esa misma obra te cuesta $150 y se paga, ¿me entiendes? Sí, sí, es un problema de percepción y claro, la realidad económica de México y Estados Claro. Unidos pues es diametralmente opuesta, desafortunadamente, pero a mí siempre, yo pongo un ejemplo cuando estoy de mal humor, que llega la gente a la taquilla y dice, ¿tienen descuento? Y yo nunca veo a la gente llegar a un bar y pedir un tequila y preguntar si tienen descuento, nunca. Y entonces digo, pero ¿por qué va a valer más una copa de tequila que un boleto de teatro? ¿Por qué está más valorado el alcohol que la cultura teatral? Es increíble. De verdad, nunca todavía me ha pasado ir a un bar o algún lugar donde sirvan alcohol. Yo soy totalmente abstemio, así que no entiendo el alcohol para nada. Pero cuando yo veo que alguien paga 500 pesos por una copa, hasta me volteo y digo, ¿y por qué no pediste descuento? Claro. No, en el alcohol no piden descuento, lo pagan encantados de la vida y sin chistar. Pero en el boleto del teatro siempre la gente lo quiere o gratis o descontado, es rarísimo. Sí, es muy raro eso. Y bueno, entrando de lleno, digamos, pues a lo que estamos pasando ahorita, Morris, con esta contingencia, ¿qué ha pasado con el teatro? ¿Cómo has manejado a pues, todos tus empleados, toda esta gente que el público no ve, pero ahí están todos los días, pues haya función o no haya? ¿Cómo se maneja esto y cómo ves el futuro de los espectáculos en vivo? Mira, desgraciadamente no hay un manual de cómo se maneja porque nunca nos había pasado esto. Claro. Como te decía antes, yo he tenido la suerte de tener temporadas muy largas, lo cual me ha permitido tener una organización en la que le he podido dar trabajo a mucha gente de manera permanente durante muchos años, porque ya fuera en una obra o en otra obra o en otra, tenía una base de personal con experiencia, con talento, con amor por lo que hacemos, y de repente nos vimos completamente frenados de la noche a la mañana y sin tener trabajo para la mayoría de la gente. Tuvimos que dejar ir a muchísima gente de la organización con todo el dolor de mi corazón, porque no es gente que nos encontramos una mañana de casualidad, es gente con la que fuimos haciendo equipo a lo largo de décadas, y hoy todo esto está desmembrado. En mi empresa nos quedamos con el mínimo esencial para poder subsistir, para que el núcleo no se muera y el día que podamos reabrir, poder volver a recontratar y volver a llamar pues a la mayor cantidad posible de gente de la que ha trabajado con nosotros. Pero sí te puedo decir que hoy es una tragedia, es una desgracia. La mayoría de la gente de teatro se está muriendo de hambre, no hay trabajo para nadie, es una tragedia y yo le pido a Dios que pase esto pronto porque me preocupa muchísimo toda esa gente con la que he compartido mi vida completa, por supuesto, y me siento frustrado, traumado, me duele en el alma y sí es muy cruel en el teatro, pues si no hay función no hay sueldo. Claro. O sea, vivimos al día completamente, es muy difícil, muy sin difícil. precedente, ¿eh? Y le ves, o sea, primero Dios, esto pues en algún momento se va a arreglar, volveremos a la nueva normalidad o como se le quiera llamar, poco a poco, sí será difícil, va a haber prioridades. ¿Cómo futurizas tú el teatro en unos meses? O sea, ¿cómo sientes que van a ser los espectáculos? ¿Sí crees que se puedan volver a hacer estas grandes obras inmediatamente? No ahorita, obviamente en unos meses, pero ¿tú crees que podamos llegar a eso otra vez a corto plazo o sientes que va a tardar? Yo creo que para poder predecir el futuro, la única herramienta que tenemos es el pasado, porque pues ninguno de nosotros es pitonizo, no podemos saber qué sigue o qué viene,
pero sí tenemos una historia de milenios atrás de nosotros. En la historia de la humanidad, incluso la historia reciente, hemos vivido pesadillas tremendas como la Guerra Mundial, Claro. no ser más obvio, ¿no? Eh, Han pasado cosas muy terribles y siempre nos hemos repuesto. Siempre la vida encuentra el modo de abrirse paso. Esta es la realidad, es lo que podemos ver en el pasado. Yo te puedo decir a título personal, yo hace 2 años tuve una cirugía de espalda que yo realmente pensé que me moría. Y hubo varios momentos en los que dije, no, hasta aquí llegué, de verdad. Y sin embargo, hoy 2 años después estoy más sano que nunca. La cirugía no solamente no me mató, sino que me reconstruyó, me reconstituyó. Y hoy estoy más fuerte que nunca y más sano que nunca, que por lo menos por los últimos 20 años de mi vida. Entonces digo, dentro de 2 años vamos a hablar del COVID como algo del pasado, vamos a haber aprendido muchísimo de esta dolorosa experiencia y vamos a estar más fuertes que hoy. Eso es lo que creo que va a pasar. Creo que nos falta un trecho muy importante, obviamente, muy doloroso. No podemos olvidarnos que en este momento está muriendo gente como moscas. Eso es terrible, es una tragedia nacional. Lo que estamos viviendo es una verdadera tragedia. Bendito sea Dios, pues no nos está tocando a nosotros, pero le está tocando a muchísimas personas cercanas, conocidas. Es la definición de la palabra tragedia. Y le pido al cielo que termine ya pronto. Todos ahí ahora está circulando que apareció una vacuna en Estados Unidos, noticia de la última hora. Entonces todos estamos corriendo a ver de qué va lo que nos están diciendo, pero en algún momento va a aparecer. En algún momento va a aparecer, porque la historia nos enseña eso, que hasta de los peores momentos nos hemos recuperado. De esto nos vamos a recuperar también. Sí, seguramente así será, Morris. Yo tengo mucha fe, yo amo, como sabes, amo el teatro también. Creo que este es un parteaguas justamente para, bueno, para todo, pero el teatro en especial, como tú dices, pues no es nada fácil y con una tragedia de este tamaño, pues se convierte en algo mayúsculo. Han muerto pues varios artistas también, ¿no? O sea, esta pandemia ahora sí que no reconoce ni clases sociales ni nada, ¿no? Entonces, Claro que no, claro pedirle a que no. Dios que las cosas se mejoren y que pues podamos seguir haciendo teatro. Yo quisiera, Morris, que ahorita hay como una nueva generación de actores, de productores, hay mucha gente joven. ¿Qué consejo podrías darle tú como productor a esta gente joven que, pues, que quiere ser como Morris Gilbert, ¿no? Que quiere ser un gran productor de teatro, que quiere hacer estas grandes producciones, que quiere estar en actuaciones interesantes. ¿Qué recomendación darías tú? Mira, son cosas muy concretas lo que yo siempre contesto cuando me hacen esta pregunta. Primero que nada, prepárense. La preparación en esta vida no tiene precio. Todo lo que puedas estudiar y aprender el día de hoy te va a servir el día de mañana. Muchas veces cuando somos jóvenes nos comemos ansias de que ya queremos hacer y queremos estar, y creo que a veces obviamos la parte de la preparación, que es primordial. Hay que estudiar, hay que leer, hay que saber mucho. Yo, gracias a Dios, lo hice porque tuve la oportunidad en su momento de prepararme y se lo he agradecido al cielo toda la vida porque lo que estudié en su momento me ha servido a lo largo de toda mi carrera muchísimo. Segundo, que sean realistas. No se vayan con la finta del glamour, porque no es cierto, es una gran mentira. El glamour es algo que proyectamos y que contamos de este mundo que tiene muy poco que ver con la realidad. Es una profesión sufrida y difícil y donde triunfar cuesta muchísimo trabajo. Hay que tener la piel muy gruesa, una enorme tolerancia a la frustración. Y si tienen ambas cosas, preparación, tolerancia a la frustración y vocación, porque es importantísimo tener la vocación de veras, al final, esos pequeños momentos de felicidad que la carrera nos da, pagan por todos los momentos difíciles con creces. Pero hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha. No es de la noche a la mañana, ni es efecto inmediato. Es algo que se construye poco a poco.
¿Y ahorita qué estás haciendo, Morris? Ahorita que es la contingencia y bueno, estás en tu casa, me imagino que te pones a leer guiones, prepararás algo para el futuro. Mira, Cuéntanos irónicamente sobre yo he eso. tenido más trabajo que nunca, esto no lo puedo Exacto, creer, sí. no he descansado un segundo. La verdad del asunto es que he dedicado mucha parte de estos meses a arreglar mi casa, porque claro, uno nunca está en su casa y ahora que me ha tocado estar aquí, yo vivo en este departamento hace 20 años, lo puse muy bien hace 20 años, pero de repente pasaron 20 años y ups, está roto, está desgastado, está viejo. Bueno, me he dedicado mucho a arreglar la casa, que también es arreglarme a mí mismo. He trabajado con todo mi equipo por Zoom, básicamente, a distancia. Tenemos juntas prácticamente todos los días, preparando estrategias para el futuro, manteniendo la comunicación con nuestro público a través de las redes sociales. Estoy desarrollando varios proyectos nuevos para apenas termine esto poder estrenar, sobre todo Ghost, que es el siguiente musical grande que haremos desde el lado de Mejor Teatro. También con mi queridísima empresa Ocesa hemos estado trabajando muchísimo en futuros proyectos como es Aladdin, que es el proyecto que sigue, que se quedó ahorita detenido debido a esta circunstancia. Y las obras que tenemos vivas como Mentiras, Mentidrax, que fue el último gran éxito que estrenamos. Con Mentidrax realmente tocamos el cielo. Fue algo muy inspirado y que la gente recibió maravillosamente bien. Solo pudimos hacer 4 funciones antes de que se atravesara esto, pero no sabes el nivel de éxito artístico y comercial. Dicen que en Wow. el teatro uno siempre es lo último que hizo, siempre. Bueno, yo lo último que hice fue Mentidrax, que nos quedó de verdad extraordinariamente bien, entonces ahí se suspendió de momento la historia de Mejor Teatro, pero qué padre habernos ido así de arriba y así de arriba vamos a regresar. Entonces, no paro, tengo juntas todo el día, todo el tiempo estamos inventando, estamos desarrollando, ahora estamos pensando en hacer nuestras obras en streamings, que es Ah, toda una nueva sí. profesión. Hay que aprender muchísimas cosas de las que yo no sabía nada y ahora estoy aprendiendo en este curso intensivo que nos ha puesto la vida para poder lograrlo. Ah, súper, Morris. Y dime una cosa, primero Dios, cuando regresemos, las obras que están en cartelera o estaban en cartelera seguirán. O sea, estas grandes obras Mentiras, por ejemplo, que lleva muchísimos años, seguirá en cartelera. O sea, sí sigue como esta tradición de que sigan estas puestas en escena, Sí, sí, aparte las de... obras que yo tenía en cartel al cerrar, que eran 6, desde la orilla de Mejor Teatro, que son Mentiras, Mentidrax, Toc Toc, Los monólogos de la vagina, desde luego Defendiendo al Cavernícola y Perfectos Desconocidos. Son 6 títulos que teníamos en cartel y vamos a regresar con los 6. No al mismo tiempo, seguramente reestrenaremos primero una y luego otra, pero la idea es regresar con los mismos 6 títulos que teníamos en cartelera en el momento de esta dolorosa, este intermedio tan largo y tan doloroso. Nuestra intención es regresar con los 6 títulos y tenemos varias obras nuevas en preparación para Que lograron formarlas, o sea, ya listas como para ponerse, o es no, para hemos ido avanzando en los aspectos de la producción, varios de ellos. No hemos logrado demasiado, tampoco hemos insistido mucho por obvias razones, pero sí hemos ido como juntando las piezas del rompecabezas para que cuando podamos armarlo ya estén listas y sea nada más amalgamar y poder lanzar las obras nuevas. súper, súper, pues muchísimas gracias, Morris. Tenemos muchas preguntas, muchas felicitaciones. Yo quisiera dejar unos momentitos para que tú puedas contestar estas preguntas Claro. que están haciendo. Te voy a decir, un segundo, felicitaciones, Gracias. querido Morris, soy Raquel, hija de Lupe y Luis Keller, un gusto escucharte y ¿Cómo les saludarte. va? Sí, una gran personalidad, gracias por tener estas pláticas tan interesantes.
Dice, mucha suerte. Como dices, la vida encuentra el modo de abrir el paso. Que pronto podamos regresar a disfrutar tus obras de teatro. Mónica Meissner. Primero Dios. Teniendo tantos años en este sector, ¿tú crees que se apoya a la cultura en México? No, no creo que se le apoye. Desafortunadamente, hay demasiadas necesidades en México. Hay demasiadas carencias y hay pocos recursos. Entonces, la cultura siempre se queda para después y más en estos tiempos de un gobierno tan peculiar como el que tenemos hoy en día. No hay apoyo para la cultura. Trágicamente no lo hay, porque eso solo nos convierte en una sociedad peor y más violenta. No alcanzan a darse cuenta de lo importante que es mantener un nivel cultural adecuado. Sí, dice la gente, se han visto durante esta pandemia que muchos espectáculos se han logrado hacer y pasarse por Zoom o por Facebook. ¿El teatro se puede hacer así? Pues no es lo ideal, desde luego el teatro es en vivo, si no, no es teatro. Esta es mi tesis, como lo he dicho siempre, pero también es cierto que estamos viviendo momentos insólitos históricamente y vamos a terminar haciendo algunas de nuestras obras por streamings de una sola vez, no de una manera abierta, pero hacer una sola función para mantener el vínculo con nuestro público, mantener viva la llama, aunque sí me da en cara porque pues el teatro, para que se dé el fenómeno teatral, tenemos que estar reunidos en un teatro en vivo. De otra manera, es todo lo contrario. Claro. Preguntan, ¿dónde estudió Morris Gilbert? ¿Dónde estudié qué de todo? Porque desde la primaria, la secundaria, la Yo me carrera. imagino que teatro o producción o... Mira, cuando yo decidí dedicarme al teatro, me enfrenté a una realidad muy peculiar. No existía en México un lugar donde estudiar teatro. En ninguna universidad existía la carrera de teatro. Sí, en filosofía y letras siempre se estudió teatro, pero más desde un punto de vista literario, no como profesión de producción, de productor, de actor. Entonces yo me hice mi propia carrera. Es muy curioso cómo, utilizando mi intuición, si yo les cuento todo lo que estudié, no lo creerían. Yo estudié administración de empresas, estudié economía, estudié ciencias de la comunicación y estudié actuación, pero todo al mismo tiempo, además. O sea, me hice mi propia carrera para poderme hacer productor de teatro. La verdad es que, guiado por mi intuición, básicamente, me conecté muy pronto con la gente de teatro, con los maestros que había en México, tomaba cursos particulares con muchos de ellos y además conocía toda la profesión, porque no quería que me dijeran o me contaran. Y como siempre el teatro ha sido de grupos, como de tribus unos contra los otros, yo dije, a ver, yo quiero conocer a todos para que nadie me diga, nadie me cuente. Y entonces me dediqué a conocer el medio muy profundamente, y eso me dio muchas armas para entender. También haber sido actor muchos años me permitió entender y conectarme muy bien con los actores, que es una de mis grandes ventajas. Yo creo que esa es una faceta que mucha gente no sabe de ti, Morris. Creen que desde que empezaste fuiste productor y no, sí empezaste como actor, ¿cierto? Empecé como actor y muy pronto me di cuenta que la realidad de los actores era triste, que sí había muchos vicios, por decirlo de alguna manera políticamente correcta en el gremio, y me di cuenta que si yo quería una carrera limpia y como la que yo quería hacer, necesitaba un buen productor, y ese productor era yo mismo. Entonces me puse a producirme mis propias obras y así no dependía de nadie ni de nada, sino que hacía lo que se me daba la gana. Y yo a los 20 años ya era productor, pero Wow. era para poder ser independiente y hacer lo que yo quería hacer y como yo lo quería hacer. Además hay como muchas envidias, ¿no? Dentro del medio o es un mito, Morris. No es ningún mito, las hay. Es un Envidia gremio y competencias, ¿no? es un gremio muy peculiar, muy peculiar. Pasa en todo el mundo, afortunadamente, no nada más en México, pero hay muchas envidias, hay mucha mala competencia. Yo siempre se los he dicho a mis colegas que tenemos que entender que somos competidores, pero no somos enemigos. Y muchas veces la gente confunde la competencia con ser enemigos. Y entonces hay unas historias que podríamos estar aquí 7 horas contándote,
Sobre todo si tienes éxito. Yo he sido muy exitoso en el teatro, indudablemente, porque voy a negarlo, y eso me ha provocado muchas enemistades y muchas malas ondas, pero gracias a Dios las he sabido capotear todas y aquí estoy. No, no me han hecho mella. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. Exactamente, ¿cuál es el trabajo del productor? Conozco a Morris desde chavo y además de ser el hombre teatro en México, es un mensch en todos los sentidos. Uy, qué bonito. ¿Quién dice eso? Rebe Mareina. ¿Quién? Rebe Mareina. Ah, claro, Rebe, ¿cómo estás, querida? Mira, yo, para que la gente entienda lo que es el productor, eres el cocinero. Tú decides que vas a hacer un pastel, decides de qué quieres hacer tu pastel, a qué quieres que sepa, cómo, qué ingredientes quieres. Tu trabajo es juntar esos ingredientes, mezclarlos, hornearlos, cocinarlos y servirlos. Ese es el productor de teatro, es exactamente lo que hacemos, que mucha gente no alcanza a comprender, porque también el cliché de Hollywood, que el productor es un hombre gordo de puro que pasa por los teatros, se tira a las actrices y se lleva los millones. No, ojalá fuera cierto. No tiene nada que ver eso con la realidad. Alguien pregunta que si tienes ayuda económica para poder producir todo lo que produces. Sí, desde luego las grandes producciones de Ocesa no es mi dinero para nada, es dinero de Ocesa, gracias a Dios. Yo nunca he sido un potentado ni lo he querido ser. He tenido los socios con los recursos económicos y la valentía. En este caso, las grandes producciones como Los Miserables, como recientemente Chicago, todas estas producciones son de Ocesa. Yo las produzco para Ocesa y las obras de cámara sí son mías. Esas sí son con riesgo de mi dinero, que pues a lo largo de toda mi carrera he podido juntar un capital para poderlo arriesgar. Lo he perdido muchas veces, lo he recuperado muchas veces, y así en la rueda de la fortuna que es el teatro. Pero digamos que tengo las dos partes, tengo el apoyo de una empresa enorme como ha sido CESA a lo largo de todos estos años, y me tengo a mí mismo a partir de mi trabajo, que empecé a trabajar muy joven con mis padres. Hicimos un pequeño capitalito que luego arriesgaba yo en el teatro y me veían con cara de loco, y luego les pude decir, ven, no estaba tan equivocado. Morris, nos preguntan cómo se puede fomentar la cultura teatral en México. Pues mira, como lo hacemos nosotros somos unos grandes convocadores. Siempre, porque eran parte de mi empresa, el 50% de mi empresa es para convencer a la gente de hacer proselitismo y de traerlos al teatro. Y yo creo que la forma de que fomentar la cultura es haciendo que venga una gente que nunca se ha parado en el teatro por primera vez, porque sabemos que se va a enamorar y va a traer a la siguiente persona, que va a traer a la siguiente persona y que va a traer a la siguiente persona. El teatro vive de boca en boca, esa es la realidad. Entonces siempre nos hemos dedicado a eso, a jalar a la gente casi a veces contra su voluntad para que vengan al teatro. Claro. ¿Cuál es la anécdota más increíble y cuál la más triste que has tenido? Dios, no, pues imagínate, es muy difícil decírtelo en 45 años y en 120 obras, pero siempre a esa pregunta, sí, mira, lo más triste que he vivido yo creo es la muerte de Hiromi en Mentiras. Esa es una tragedia muy difícil de superar. Ella estaba a punto de dar a luz, estaba a 2 semanas de tener a su bebé, y entonces, bueno, mira, nada más de pensarlo quiero llorar. Sí. Fue muy, muy trágico, éramos muy amigos, nos queríamos con el alma, estuvo muchos años trabajando conmigo, y creo que no puede haber peor tragedia que lo que le pasó a ella y a su bebé. Y los mejores momentos no son incontables, hay millones de cosas gloriosas, pero si me preguntas el momento cumbre de mi vida, la noche del estreno de Los Miserables, la primera apuesta, porque había yo logrado concretar un sueño que me llevó 15 años. En aquel entonces fueron 15 años de sueño hasta que esa noche se hizo realidad. Qué increíble, Morris, qué increíble. La verdad es que sí, seguramente tienes muchísimas más anécdotas. Dice Abraham Kellerstein que te saluda con cariño, le da gusto verte, aunque sea a la distancia, que continúes con tus grandes éxitos. Mil gracias, felicidades, muchísimas felicidades. Dicen, sí, a veces el precio de los boletos pues no es tan accesible, aunque quisiéramos ir. ¿Cómo se puede hacer para que más gente pueda
pueda asistir a un precio más razonable. Mira, es parte de ese mito del que hablaba yo, de que el teatro es Sí. caro. Nosotros en mi empresa, me honra mucho decirlo, tenemos un departamento de promociones que ha existido desde toda la vida y que lo difundimos lo más que podemos. Sí. Casi no se queda una persona fuera si, no, más si no quiere. Basta con que se acerquen a nosotros y digamos, ¿sabes qué? Quiero ver esta obra y solo tengo tanto dinero. La respuesta que va a recibir es, pásame. Esa va a ser la respuesta. Claro, si yo tengo una función agotada el sábado, no te voy a decir pásale, pero a lo mejor te voy a decir ven el jueves, que tengo medio teatro. O sea, hay muchas formas, muchísimas formas de acceder con nosotros al teatro. Solamente se queda fuera el que quiere, pero nos cuesta mucho trabajo comunicárselo a la gente. Incluso en el deportivo hemos tenido muchísimos años promociones que llevamos directamente a la gente con precios que hasta me da vergüenza decirlos. Entonces, nada más les sugiero, claro, ahora que regrese el teatro, a ver, esperemos que pronto nos encuentran en Mejor Teatro en internet, ese es nuestro nombre comercial, y ahí se pueden conectar clarísimamente, fácilmente con mi gente, con mi equipo, y siempre vamos a estar abiertos a las posibilidades de la gente. El teatro lo hacemos para la gente siempre, no lo hacemos para las butacas. Si quieren venir, van a encontrar cómo. Dice alguien que tal vez ahora que abra el teatro se puede hacer con butacas salteadas para que la gente que nos gusta el teatro podamos ir con sana distancia. Ojalá, estamos analizando fórmulas también para poder cubrir los costos. Claro. Mucha gente piensa en el público, en la gente que está sentada en las butacas, pero se les olvida que en el escenario hay actores y que también tenemos que cuidarlos, porque vemos gente de los dos lados y estamos dilucidando cómo vamos a lograr que esto suceda. Hemos analizado N cantidad de posibilidades. La verdad es que no está fácil la ecuación, pero estamos analizando todas las posibilidades imaginables. Yo estrené, no sé si lo sepas, Anita, pero estrené en Israel Tok Tok, que siempre fue mi sueño. Sí, sí. Estrené una producción ¿Cómo? No, en una versión israelí en híbrido. ¡Wow! No sabía. Y claro. estrenamos en diciembre, en enero, ya no recuerdo cuándo. Hicimos unas primeras funciones de prueba, funcionó muy bien, tan bien como acá, y cuando se veía venir un enorme éxito y dije, ahora soy productor de teatro en Israel, se atravesó esto y se quedó cerrado todo, igual que en todas partes. Claro. Pero retomarás. Las posibilidades son... Retomarás, primero Dios. Esperemos que sí, iba a retomar, pero pues ya volvieron a cerrar todo, o sea que estaba como en todas partes. Habían analizado ya varias opciones de cómo trabajar que me parecían muy sensatas, y bueno, hasta ahora ninguna de ellas se ha podido llevar a la realidad, desafortunadamente. Yo espero que aparezcan medicamentos que realmente controlen esto, y primero Dios, una vacuna que pueda liberarnos de esta maldición. Claro. Maravillosa plática, muchas gracias. Bueno, pues las felicitaciones siguen, Morris. Yo creo, no tengo más preguntas, la verdad, pero muchas felicitaciones. Les recuerdo a todo el público que nos está viendo que esta plática queda grabada en nuestra página de Facebook por si no pudieron entrar o saben de alguien que le hubiera gustado verla y no la pudo ver, solamente entrando a la página de Facebook de La Keile. Ahí podrán verla. Y bueno, Morris, no me queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por ser el ser humano que eres, por darnos el mejor de los teatros, esa es la verdad, y por hacer que nuestra vida sea mucho más divertida con cada una de las puestas en escena. Gracias, no sabes qué bonito siento con lo que me dices. Esa es la meta y pues para eso he vivido y seguiré viviendo, para hacer teatro y cumplir con esta misión. Muchísimas gracias, de verdad, Morris. Muchas gracias y saludos a todos. Seguimos en contacto, que haya salud para todos y pues la próxima vez que nos veamos, que sea con los teatros llenos. Primero Dios, que así sea, y los espero a todos por los teatros y que nos podamos saludar. Claro. Ahí estoy viendo a Marta. Estoy viendo a la gente que escribe, por supuesto, muchísima gente conocida. Sí, les mando saludos a todos y me da muchísimo gusto podernos conectar de esta manera.
Mil gracias, Morris, mil gracias de verdad, ¿eh? Y muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó durante esta velada teatral maravillosa. Gracias. Un abrazo, Anita, gracias. Igualmente, gracias. cuídate, cuídense todos. Gracias. Bye, bye. Bye.